Pero ¿cuánto le cuesta a la gente hoy creer que Dios desea bendecirte? ¿Cuánto le cuesta a la gente creer eso? Si lo creyeran, no hay templo que alcance para poder acomodar o albergar a todo el pueblo que va a correr a buscar la bendición de Dios. A la gente le cuesta creer que Dios desea bendecirte. ¿Por qué le cuesta a la gente de hoy creer esa gran verdad? Porque la asocia con la vida humana, la asocia con la humanidad, la asocia con el ser humano propiamente, la asocia por cómo vive esta humanidad y a quién en este siglo XXI le gusta detenerse en el camino y sacrificarse para bendecir a otros. ¿A quién le interesa eso? ¿Dónde vio usted que a la gente le interese bendecir a otro? Detenerse en su camino y comenzar a bendecir a otros. Cuando vemos que el mundo, cada uno está enfrascado en sí mismo. Pero el deseo de Dios es bendecirte. Y este deseo de Dios de bendecir no comenzó en nosotros, no comenzó en nuestros reclamos, como mucha gente piensa y enseña. Tú no tienes que reclamarle a Dios bendiciones, porque el primer interesado en bendecir tu vida, casa, hogar y familia es absolutamente Dios. Amén. Dios no necesita que tú lleves exigencias delante de Él. Señor, te vengo a contar mis problemas para ver si te das cuenta de los problemas que tengo, a ver si me das una bendición para salir de estos problemas que tengo. Y hay mucha gente que ora así, piensa así y vive así. Aún no existíamos y ya Dios nos había dado su bendición. Si usted está mirando esta página, usted encontró este lugar, usted puede ir hacia atrás en nuestra página y ver el devocional del día de hoy, que trajo un joven de la iglesia que se llama Marcos Acevedo. Él nos habló acerca del profeta Jeremías, de todas las vicisitudes que tuvo que pasar. ¿Por qué? Porque la gente no estaba decidida a creerle a Dios. Era mejor creer en sí mismos o en lo que les gusta creer que creerle a Dios. Sin embargo, cuando usted lee el libro del profeta Jeremías, va a encontrar que Dios le dice: tú no existías y yo ya te había amado, escogido, bendecido, comisionado y te había puesto a trabajar para mí. Y todavía no habías nacido. ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Te das cuenta, iglesia? ¿Te das cuenta, iglesia, que el deseo de Dios es bendecir tu vida y que no tienes que estar tratando de convencerlo a Dios para que bendiga tu vida? Ahora, el ser humano tiene que entender esto. A veces pecamos cuando tratamos o intentamos buscar y proclamar bendiciones sobre la gente como si nosotros fuéramos los que ideamos las bendiciones. Y a veces decretamos bendiciones, usted me va a seguir, aunque no le guste mucho, pero me va a seguir igual. Decretamos bendiciones sobre la gente según lo que usted y yo sabemos de la gente. Y usted puede saber 2 o 3 cosas de alguien, yo no se lo voy a negar, pero sí le voy a decir lo que usted no sabe. Lo que usted y yo no sabemos es todo lo que hay en el corazón de la gente. Y cuando Dios es el que ministra, Dios no ministra por lo que usted y yo sabemos o vemos o escuchamos o alguien nos contó. Cuando Dios te ministra, Dios ministra tu corazón, tu alma, tu mente, tu espíritu. Dios ministra ahí donde nadie llega, Dios llega. Y Dios ministra donde tú nunca hablas ni dices lo que te pasa en esa área escondida de tu vida. ¿Cuántos tenemos un área escondida? En esa área escondida de tu vida es donde llega la mano poderosa de Dios para obrar prodigios, milagros, maravillas. En ese corazón que después de usted y yo, cuando vemos la reacción de la gente, decimos: wow, cómo cambió. Mirá qué distinto que es, cómo Dios lo hizo. Eso no podía ser, pero ahora existe. Es que Dios obra donde usted
no cuenta, donde usted no lo dice, donde usted no lo comparte, pero es justamente ahí donde usted no habla que el poder de Dios llega a su vida, porque es la única forma de que nuestra alma y nuestra vida sea ayudada, sea restaurada, sea bendecida. ¿Por qué? Porque usted y yo nos da vergüenza hablar de ciertas cosas. Nos da pudor decir tal o cual cosa. No queremos que la gente sepa lo que está pasando en mi alma, en mi corazón, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi casa, en mi hogar, mi trabajo, mi negocio, mi economía, etc. Yo no quiero que la gente lo sepa. Por eso cuando la gente nos pregunta cómo está, por más de 20, 30 años nos han enseñado a mentir todo el tiempo. Bien, bien, bendecido, bendecido, poderoso, poderoso, bendecido. Tienes que ir delante de Dios con la verdad. Y como a veces hasta delante de Dios no sabes decir la verdad, tienes que venir el poder del Espíritu Santo sobre tu vida y enseñarte que tú y yo no tenemos un plan de bendiciones. ¿Me está siguiendo? Usted y yo no tenemos un plan de bendiciones. El lunes decreto esta bendición, el martes decreto esta bendición. Deje de jugar a ser Dios, que usted es polvo y barro de este mundo. Deje de mentir. Porque la gente cree en su mentira y luego se da cuenta que todo fue un engaño y cree que el que lo engañó fue Dios, porque usted es tan cobarde que no es capaz de decirle que no era Dios el que hablaba, sino usted. Pero cuando usted y yo venimos a Dios, como sus hijos, sus hijas, su pueblo, su iglesia, su grey, adorado sea el nombre del Señor. Dios tiene un plan de bendecir nuestras vidas. El plan de bendecir nació en Dios y se hizo realidad cuando Dios creó a Adán y a Eva. Y de ahí hacia aquí, el plan de Dios es bendecir nuestra vida. No tenemos que convencer a Dios para que nos bendiga. Ahora tienes que saber esto, mi amado y mi amada, donde quiera que estés en el mundo, tienes que saber esto. Tus decisiones y mis decisiones traen consecuencias. ¿Me está escuchando? Tus decisiones y mis decisiones traen consecuencias. A veces los juveniles, los jóvenes, y más en esta época en la que vivimos, que ya un niño de 9, 10 años anda haciendo cosas un poco bastante fuera de su edad en la calle, en el mundo. Hoy encontramos gente totalmente independizada porque cree que puede sola. Puede sola. Y luego se da cuenta de que no era tan fácil en la vida. Pero las decisiones que vamos tomando en la vida van trayendo consecuencias. Por eso aún el consejo de Dios en su palabra, en la iglesia, en los cultos, en la música, en las canciones, en las oraciones, en los devocionales, en los días lunes que tenemos nuestros días de ayuno, oración, consejería pastoral, etcétera, del liderazgo, los días jueves en las reuniones, los días sábados, los días domingos, cada actividad que tenemos del Espíritu Santo de Dios va trabajando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cada decisión que tomamos va a traer consecuencias. Y las consecuencias pueden ser buenas o las consecuencias pueden ser devastadoras. Y después le preguntamos a Dios por qué, o nos enojamos con Dios, o con la iglesia, o con los hermanos. Tenga cuidado con sus decisiones. Ahora, Dios nos enseñó que es bueno bendecir. Dios nos enseña que es bueno bendecir. Y dice en Génesis que Dios nos bendijo. Ahora, si Dios te está enseñando esta gran verdad, que es bendecir, dar, bendecir, vamos a Proverbios capítulo 11, verso número 25, y lea conmigo esta palabra que debe traer luz a nuestra vida cuando decimos que nuestras acciones tienen consecuencia. Tus decisiones tienen consecuencia. A veces nosotros los seres humanos nos guiamos mucho por lo que vemos en lo físico, lugares, gente, grupos, ciertos éxitos que tenemos en la vida, pero la verdad es que toda nuestra vida pública es el resultado de las decisiones que tomamos en nuestra vida privada. Por eso Jesús nos enseña y nos dice: porque vuestro Padre Dios, que ve en los secretos, que ve en tus secretos,
te recompensará en público. Tu vida, mi vida, no somos los mejores ni nada por el estilo, somos lo que somos por la gracia de Dios, pero nuestra vida pública es el resultado de nuestra vida privada. Hay gente que no ora nunca, pero quiere que Dios se mueva. Hay gente que no tiene tiempo para Dios, pero quiere que Dios lo bendiga. Hay gente que necesita que Dios haga un milagro, pero ni al templo va. ¿Me está entendiendo? Ahora, mire el consejo de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 11, verso 25. El alma, léalo conmigo, el alma generosa, léalo sin miedo, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Tus decisiones tienen consecuencias. Dios quiere bendecirte, pero la palabra de Dios dice que el alma, ¿qué? Generosa. La persona que es generosa está todo el tiempo buscando cómo ayudar, cómo sembrar, cómo bendecir, cómo acompañar. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué soy útil? ¿En qué te puedo ayudar? El alma generosa no está pensando cuánto me cuesta, cuánto me sale, va a ser para mí, va a ser para otro, lo voy a disfrutar yo solo o lo van a disfrutar todos los demás conmigo que están en el templo. ¿Será que esto me va a traer un bien para mí o le va a traer un bien para ella o para él? El alma generosa es la enseñanza de Dios en Génesis y los bendijo. Punto. Después el hombre hizo lo que hizo, pero bueno. En Cristo Jesús fuimos redimidos. El alma generosa es un alma que está siempre buscando cómo ser útil, trabajar, bendecir, ayudar, sembrar y llevar la obra de Dios adelante. El alma generosa será prosperada. ¿Cuántos queremos bendición de Dios? ¿Queremos o no queremos bendición de Dios? Segundo, ¿necesitamos la bendición de Dios? ¿Y en qué área de nuestra vida necesitamos la bendición de Dios? ¿En qué área de nuestra familia necesitamos la bendición de Dios? ¿En qué área de nuestra casa necesitamos la bendición de Dios? ¿En qué área de nuestros trabajos o negocios necesitamos la bendición de Dios? ¿En qué área de nuestras funciones que pueden ser familiares, laborales, eclesiásticas, en qué área de nuestra vida necesitamos la bendición de Dios? En muchas, ¿verdad? En muchas. Porque toda nuestra vida, casa, hogar y familia depende de la bendición de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice, la bendición de Jehová es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Pero ¿cuánto nos cuesta creer en la bendición de Dios? Iglesia del Señor, no tienes que creer en mentiras como hoy nos han dicho en el devocional los jóvenes. No tienes que buscar mentiras que te alegren, como hay una canción por ahí que dice, dame una mentira que me haga feliz y no una verdad que me amargue la vida. Canta la gente del mundo. Bueno, es que el mundo necesita lo que sea para ver si pasa ese día. La iglesia necesita confiar en que Dios es un Dios poderoso que te ama y la mayor bendición de Dios es que Dios te ama y que te dio un Salvador en Cristo Jesús, que es nuestro Señor, que es su Hijo, y no hay mayor bendición que Cristo en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Así que aquí el alma generosa será prosperada, el que saciare será saciado, adorado el nombre del Señor, y tienes que ahí poner en tus notas, aquí entran mis decisiones. Aquí entran mis decisiones. Porque mientras mucha gente hace esto, cierra la mano a las cosas de Dios, por otro lado, en su mentalidad humana, egoísta y en su filosofía, vaya a saber de qué religión la trajo, cree que mientras él cierra una mano, porque no va a dar nada para el reino de Dios, él cree que Dios está abriendo su mano sobre él igual. No hay mentira del diablo más grande que esa. No hay. Porque Dios te quiere bendecir, sí, pero el alma generosa es la que es prosperada.
El que saciare es saciado. Ya Dios te regaló salvación, perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, por lo cual tú no tienes que hacer solamente creer, nada más que creer. Ahora Dios tiene que bendecir nuestras vidas porque vivimos en un mundo realmente difícil. Ya Jesús lo dijo. En el final de los tiempos, prepárense, porque las cosas no van a ser fáciles. Y Él fue más allá de lo que usted y yo vemos hoy. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra. Me imagino que el día que los apóstoles escucharon esa expresión de Jesús, habrán dicho, pero maestro, ¿cómo no vas a hallar fe en la tierra? Tiene que haber fe en la tierra. Pero usted y yo sabemos que cada día hay menos fe. La gente no cree en nada. La gente no cree en nadie. ¿Por qué? Porque han reducido en sus mentes humanas, han degradado en sus vidas humanas, a Dios lo han degradado al mismo nivel que el ser humano. Entonces, como todo ser humano es mentiroso, la gente deduce que Dios también. Y como la gente es falsa y engañadora y traidora y mentirosa, creemos entonces que Dios también. Y como aquel me prometió pero no cumplió, porque es un pobre ser humano igual que yo, prometió y no me cumplió, ahora yo traslado eso a mi relación con Dios. No, ¿para qué si no va a cumplir? Tienes que aprender a tratar a Dios de una manera especial, porque Dios merece un lugar especial en tu vida, en la mía y en la de todos nosotros. San Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas 6, 38. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahí está hablando directamente el Señor y dice, dad, ¿y qué pasará? Dad y se os dará. Medida buena. ¿Qué medida te va a dar Dios? Buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma, ¿está leyendo conmigo? Se lee bien, ¿verdad? ¿Llega bien ahora? Con la misma, ¿con cuál? Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Por eso tienes que tener cuidado en tus decisiones. ¿Qué decisiones tomas? Porque son puertas que abres. Puertas que puedes abrirle a la bendición de Dios o puertas que puedes abrirle al enemigo. Ten cuidado con tus decisiones que traen consecuencias. Jesús dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida. Y te voy a decir un secreto, dice el Señor, te voy a contar el secreto. Con la misma medida que medís. Te voy a explicar de vuelta lo que te expliqué recién. Si usted es de los que hace esto para con Dios, cierra su puño, cierra su mano y espera que a la vez Dios haga esto, abra su mano y la ponga sobre usted y le traiga toda bendición. Mientras usted sigue cerrando su mano, dice la Biblia que con la misma medida que medimos, ¿qué sucede? Dios nos vuelve a medir. Por eso hay tantos evangélicos frustrados. Por eso hay tanta parte de evangélicos cristianos en el mundo absolutamente frustrados. Porque le enseñaron que no importa qué, Dios te va a bendecir igual. Voy a hacer lo que digo yo. Y Él hace lo que dice tal o cual persona, pero la verdad es que no es así. Dios no trabaja así. La bendición de Dios no fue planeada para que Yo sé que a usted no le va a gustar y a usted tampoco le va a gustar, pero se lo tengo que enseñar. La bendición de Dios no fue diseñada para que la administremos nosotros. ¿Te imaginas que nosotros seamos los administradores, los dueños de la bendición de Dios? A ver, todos mis amigos sobre este costado de acá, todos mis amigos de este costado de acá, y todos mis enemigos, los que no me aman, me odian, me hablan mal de mí, sobre este otro costado de acá. Y después, como soy el dueño de la bendición, sobre todos mis amigos yo desato toda clase de bendición hasta que se hagan multimillonarios.
Pero a estos otros que son mis enemigos, les traslado todos los problemas, vicisitudes, dificultades, contratiempos, contrariedades, fracaso, ruina, miseria. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es malo, es egoísta, es mentiroso. Por eso Dios no dejó en nuestro criterio su bendición, la medida de su bendición. Dios dice, ¿cómo me trates? ¿Cómo me sirvas? ¿Cómo me ames? Por eso vuelvo a repetir lo que te dije hoy. Nuestra vida pública, anótalo, grábalo y apréndelo. Nuestra vida pública es el resultado de nuestra vida privada. Por eso hay vidas cristianas que no funcionan y no van a funcionar. Porque en la vida privada no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para orar. No hay tiempo para leer la Escritura, no hay tiempo para meditar en la Escritura, no hay tiempo para estar en la presencia de Dios, todo me cae mal, no tengo tiempo, estoy apurado. ¿Puedo estar 5 horas con un televisor? Sí. ¿Puedo hacer un deporte por 2 o 3 horas? Sí. ¿Puedo ir a tal o cual lugar a tomar café o lo que sea, conversar 5 horas? Sí. Pero arrodillarme a orar, no, porque ahí ya interviene el viejo hombre, la carne, las pasiones desordenadas, la mente que no está bajo el poder del Espíritu Santo y piensa en cualquier tontera en vez de la oración, etc. Así que, amada iglesia del Señor, el Señor nos ayude, nos dé la gracia para entender esto, que Dios nos va a dar medida bendecida y con la misma medida que tú midas vas a volver a ser bendecido. Así que no juzgues, no cuestiones, no mates, no destruyas a nadie, porque no sea cosa que en alguna curva del camino, donde no quisiste detenerte para auxiliar a otro. No te olvides que lo que sembramos cosechamos, eso es una ley en el reino de Dios. No sea cosa que cuando tú pasaste por el camino y viste a alguien tirado y no tuviste tiempo para levantarlo, no sea cosa que dentro de un tiempo en alguna curva del camino el que esté tirado seas tú. Pero quieras que se detenga otro para ayudarte. Esa fue la enseñanza de Jesús con el buen samaritano. Y Jesús no andaba con vueltas. Jesús le dijo a este pobre hombre que cayó en manos de ladrones. Pasó un sacerdote, eso sí que fue un cachetazo duro. Pasó un sacerdote, no le importó nada. Pasó un levita, un servidor del pueblo. Lo miró, no le importó nada. Y Jesús, que simple, y a veces parece como que le gusta hacer alguna travesura, no dijo, vino un judío piadoso, vino un judío amante de la ley. Jesús fue y dijo, hasta que pasó un samaritano. Y para un judío escuchar que un samaritano era mejor que él, eso era grave. Eso era grave. Y Jesús le echó mano al samaritano para enseñarles lo que es pararse en el camino para ayudar al que viene y necesita de la gracia de Dios. Dios dice, yo lo hago ahora que yo lo he hecho, que los he bendecido, quiero que ustedes lo sigan haciendo. Yo felicito a la congregación Bethesda porque lleva 30 años celebrando la obra misionera y lo tiene que seguir celebrando para gloria y honra de Dios y bendición de los que necesitan. Quizás ya no es como hace 30 años atrás, que la necesidad primaria era ropa, comida, calzado, matres, colchones, cama. Hoy la necesidad es la palabra, el mensaje, la enseñanza, volver a ser cristocéntricos. ¿Por qué? Porque en todo lugar del mundo llegan las mentiras a través de las redes sociales, así que tengan mucho cuidado. Hechos capítulo 20, verso 35, rapidito. Dice la palabra del Señor, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar
que recibir. Amén. Hay personas a los que yo llamo soñadores de bendición. A los soñadores de bendiciones, con todo respeto, les digo, muchachos, ustedes llegaron tarde a la fiesta. Ustedes no son diseñadores de bendiciones. El ser humano no es diseñador de bendiciones. Usted llegó tarde a la fiesta. Las bendiciones para la humanidad y para la iglesia, para su pueblo, para sus hijos, las programó Dios hace mucho tiempo atrás, antes que tú y yo naciéramos. Hoy en Cristo Jesús, su Hijo, nos da la bendición más grande de nuestra vida, que es el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna. Deuteronomio 28, 3 al 7, leemos la palabra del Señor que dice: bendito serás tú en la ciudad, anótalo, iglesia, bendito serás tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Escuche, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito, 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 dice la palabra de Dios, serás en tu entrar y en tu salir. Bendito. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Bendito serás tú, estés donde estés, si estás debajo de la mano del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Amén. Deuteronomio 28, 9 dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Hay bendición de Dios? Sí. ¿Cuáles son las decisiones correctas? Guardar su palabra, ponerla por obra y esperar la bendición de Dios. Y saber que Dios puso una regla. Con la misma medida que mediste, van a volver a medir. Con la misma forma de tratar que tenés, te van a volver a tratar. Hay gente que vive en el camino traicionando, mintiendo, engañando, defraudando, degradando, haciendo cuanta maldad puede. Hablamos dentro de las congregaciones, dentro del pueblo de Dios, haciendo cuanta maldad puede, pero después quiere que todo el mundo sea bueno con él. Todo el mundo me trate bien, me quiera, me ayude, me acompañe. Vas a cosechar, Daniel, o usted ponga su nombre, el que sea, vas a cosechar exactamente lo que estás sembrando. Y el problema no es cómo cosechamos sobre esta tierra solamente, el problema es cómo lo haremos un día en el reino de los cielos. Así que entendemos lo que es ser un hijo de Dios, ser pueblo de Dios. La bendición de Dios permanece sobre quienes lo amamos, lo honramos y lo respetamos. En Cristo son bendecidas todas las familias de la tierra. Dios se lo prometió a Abraham cuando lo llamó y formó su pueblo. Gálatas capítulo 3, verso 14 dice: para que en Cristo Jesús, ¿está conmigo? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa ¿de quién? Del Espíritu. Y Dios dijo en el libro de Joel que en los postreros tiempos, ¿me está escuchando? En los postreros tiempos, dice Jehová Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Niños, juveniles, jóvenes, mediana edad, ancianos, sobre toda carne. Y ese es el tiempo que está viviendo la iglesia. Un derramamiento del Espíritu Santo poderoso. Pero la iglesia también tiene que tener y prestarle mucha atención a las decisiones que está tomando en este tiempo. Son tiempos de firmes decisiones. Son tiempos de decisiones difíciles. Porque en los tiempos buenos no hay decisiones difíciles, señores. Es si como menos o si como más. Pero en los tiempos difíciles es cuando el pueblo de Dios tiene que ser sabio
y guiado por el Espíritu Santo para tomar buenas decisiones. Porque las consecuencias van a llegar. El Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, adorado sea Dios, es nuestro Dios y nuestro Padre. Puedes dejar muchas cosas tú como herencia al pasar por esta vida, pero la mejor herencia que puedes dejar es la bendición de Dios sobre tus hijos y la bendición de Dios sobre tu casa. Puedes dejar muchas cosas buenas para este mundo, pero a la larga se terminarán porque son cosas temporales, son cosas humanas, más la bendición de Dios abarca, anota estas tres palabras básicas, hay muchas más, pero quiero cerrar esta mañana con tres palabras básicas. La bendición de Dios va más allá de tus tiempos. Dios me lo prometió y no lo veo. ¿Quién te dijo que Dios está sujeto a tu tiempo? Eso no es verdad. La bendición de Dios va más allá de tus, dígalo conmigo, tiempo, no tenga miedo. La bendición de Dios va más allá de tus tiempos. Yo nací el 14 de abril de 1965 y espero pasar los 100 años. Pero las promesas de Dios van a venir y van a continuar a pesar de mis tiempos. Pueden ser tiempos buenos, tiempos fáciles. Pueden ser tiempos difíciles, como los hemos vivido todos. Mi amada iglesia del Señor, la bendición de Dios va más allá de nuestros tiempos. Segundo, la bendición de Dios va más allá de tus años. Oh, pues yo esperaba bendición de Dios hasta los 40, hasta los 50, porque tenía fuerza para entrar, para salir. La palabra de Dios dice que pasaron los años y Moisés tenía 120 años y su fuerza no había menguado y su fuerza para entrar y salir no había cambiado. Después encontramos a Josué, encontramos a Caleb diciendo, los años han pasado, ya no tengo 40, tengo 80, pero tal cual yo era en los 40, soy ahora en los 80. Tengo la fuerza y el poder de Dios para entrar, para salir y para guerrear y conquistar las bendiciones que Dios tiene para mí. Pero a nosotros los años nos van jugando algo acá, en nuestra mente, haciéndonos pensar que como los años han pasado, ya la bendición de Dios no sé si me va a alcanzar a mí. No sé si va a llegar para mí. Pero la bendición de Dios va más allá de tus tiempos. Recuérdalo. Tus tiempos pueden ser muchos. Buenos, difíciles, amargos o dulces. Hay 1000 cosas que nos pasan en la vida. Pero la bendición de Dios va más allá de tus tiempos. La bendición de Dios va más allá de tus años. Y tercero y último termino. La bendición de Dios va más allá de tus proyectos. Y ahí tenemos un terrible problema los cristianos o los evangélicos. Y es que no terminamos de entender y si lo entendemos no lo queremos aceptar. Y yo creo que el 99.9% ya lo entendió todo, pero no lo quiere aceptar. Y es que los propósitos de Dios para nuestra vida están por encima de nuestra propia vida. Es más, me atrevo a decir que nuestra vida, más de uno de nosotros, yo incluido en ese nosotros, más de uno de nosotros, seguimos en este mundo no porque hemos hecho todo bien, sino porque el propósito de Dios se sigue desarrollando sobre nuestra vida a pesar de todos los que nos maldigan, insulten y degraden y hagan y digan lo que digan. El propósito de Dios está por encima de la vida nuestra. ¿Cuál es el problema de los evangélicos, de los cristianos? Que venimos a Dios con una bolsa de proyectos y de propósitos. Que son nuestros propósitos, nuestros proyectos para nuestra vida. Lo que creemos que es para nuestro bien. Y después que vinimos a Dios y le traemos todos nuestros propósitos y proyectos, le decimos a Dios, bendícelos, apruébalos, que salgan todos bien.
Y Dios dice, ¿y de dónde sacaste todos esos propósitos? ¿Y de dónde trajiste todos esos proyectos? Ah, esto me los inventé yo. Esto me los inventé yo. Porque, a ver, este propósito que te estoy pidiendo es para bien mío. Y este otro que te estoy pidiendo, bueno, este también es para bien mío. Pero este otro que tengo acá, que es maravilloso, ¿verdad? Este que te traje, este es maravilloso. Esto no puede decir que no. Este propósito que te traigo es maravilloso. Este sí es para mí. Este es para mí. Y cuando venimos a ver, el ser humano lo único que proyecta es qué quiero yo para mí. Y el reino de Dios, ah, no, bueno, es otra cosa. Y la obra de Dios, no, bueno, eso que se ocupe, a ver, Juan, José, María, Nieves, a ver, alguien que se ocupe. Entonces no soy yo, mis propósitos y Dios. No, es Dios primero, sus propósitos y por último, el vaso de barro que va a usar Dios para hacerlo realidad. Y como es tan imperfecto, porque es de barro, y ya se ha quebrado como 2 o 3 veces, y Dios tuvo que hacerlo de nuevo, emparcharlo, arreglarlo, crearlo otra vez, es un vaso que lleva un montón de críticas. Pero ese montón de críticas suyas no detiene los propósitos de Dios. ¿Cuántas madres han recibido un hijo en este mundo que no lo esperaban? Pero ese hijo llegó. Esa hija llegó. Sí, pero es que no estaba en los planes. Ese no es problema de Dios. Dios sí lo tiene en los planes. Mira hasta dónde hemos ido con el tema proyectos. Porque usted puede tener un hijo que no esperaba, una hija que no esperaba. No le voy a contar lo que le dijeron a la que fue mi madre cuando yo estaba esperándome a mí, traerme a este mundo. Porque es absolutamente degradante y vergonzoso, pero salió de boca de los pastores. Tú no sabes cuáles son los proyectos de Dios. Tú no lo sabes. Yo no lo sé. Lo que sí tenemos que saber es que el plan de Dios es bendecirte. Y no necesita Dios mis planes para Él bendecirte. Él tiene su propio plan y proyecto personal de bendecir a su creación. Huérfanos, viudas, desamparados, genios, doctorados, personas académicas llenas de títulos o gente común del vulgo, de la ignorancia, con falta de estudio, en el que en la primera lista estoy yo. Y puede seguirme usted o el que quiera. Pero entendemos esto, que la bendición de Dios no la creamos nosotros. Yo tengo que ir bien claro hoy en tu corazón. La bendición de Dios no la creamos los seres humanos. La bendición de Dios no la creamos los seres humanos. La bendición de Dios es un plan de Dios para bendecir sus hijas, sus hijos, su creación. Y eso es lo único que permanece delante de Dios. Tu fidelidad. Amén. Tu fidelidad. Que Dios te bendiga en esta mañana, donde quieras que estés y nos hayas acompañado en este día. Deseamos que Dios te bendiga rica y poderosamente y entiendas que hay bendición de Dios para tu vida. Hay crisis, hay dificultades, hay guerras, hay un montón de problemas en prácticamente todo el mundo. Donde no hay una guerra, hay otra. Donde no hay una dificultad, hay otra. Este mundo está en una decadencia total, absoluta, lamentable, porque Dios lo creó perfecto. Pero ¿sabes una cosa, iglesia? Que aunque este mundo esté como esté, todavía la palabra de Dios hay que predicar. El evangelio hay que predicar. Hay almas que deben llegar al conocimiento de Jesucristo, al conocimiento de la verdad. Y la voz de Dios para esta tierra todavía sigue siendo la iglesia. A pesar de todas las crisis y problemas que podamos tener, la iglesia sigue siendo la voz de Dios para esta humanidad. Así que Bethesda querida, que Dios te bendiga en este precioso domingo. Cada vida que nos ha acompañado donde quiera que esté, Dios te bendiga ricamente. Y la bendición de Dios que necesitamos, espiritual,
física, social, moral, familiar, económica, laboral. La bendición de Dios que nos haga falta venga sobre tu vida en este día. Acompáñame en la oración. La iglesia ora conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias porque en Cristo Jesús nos has amado. En Cristo Jesús nos diste perdón, salvación y vida eterna. En Cristo Jesús y en su sacrificio en la cruz, compraste toda bendición que nuestra vida necesita. Sea espiritual, moral, social, física, económica, laboral, familiar. La bendición de Dios es la que alcanza la vida de la iglesia. Y esté donde esté tu hija o tu hijo en este día, en este momento y en las dificultades que esté, oramos para que la gracia de Dios se derrame sobre su vida de manera tal que pueda ser restaurado, bendecido, levantado, reciba nueva fuerza, reciba sabiduría, reciba inteligencia, haya fuerza, vida y salud de Dios sobre esa persona que cree, que te ama, que te busca, aún sobre la iglesia, la grey, este pueblo, este rebaño, cada familia de la que ha llegado en este día, de aquellos que no lo han podido hacer por diferentes razones, pero en el nombre poderoso de Jesús enviamos la palabra de Dios, que sea la bendición más grande sobre sus vidas. Padre, que toda familia cristiana sea bendecida, esos cuerpos sean sanos, esas vidas sean restauradas, esos milagros sean realizados, esos prodigios sean realizados, porque el Cristo que sanó ayer caminando en las tierras de Jerusalén, ese Cristo que sanó ayer caminando sobre este suelo, es el mismo Rey, Señor, Alfa y Omega, primero y último, y el Todopoderoso, que hoy está a la diestra del Padre Dios para enviar bendición sobre su iglesia. Señor, gracias te damos. Trae sanidad, trae bendición, trae prosperidad en toda área de la vida de la iglesia. Con una razón fundamental, que tu iglesia siga siendo tu voz en este mundo y en esta tierra hasta que Cristo venga por ella. A Dios sea toda la gloria, la honra y el poder en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios decimos, amén y amén. Dios te bendiga donde quiera que estés. Dios te bendiga, iglesia. Buena semana, bendecida. Y recuerda, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Vamos a entonar juntos un coro al Señor. Puede ponerse de pie si gusta conmigo. Y si alguien necesita la oración, el altar está abierto para que podamos orar por usted esta mañana. No se vaya sin la oración de la casa del Señor si lo necesita. Adorado sea el nombre del Señor. Y seguimos toda la semana ministrándole al Señor en cada día.